Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en esta última semana realizaremos el repaso de todo lo aprendido en las 18 semanas de trabajo. Primera pregunta, y tiene relación con los dos primeros temas trabajados, tanto en líneas imaginarias como en la ubicación de un mapa en cartografía. A partir de la observación de la siguiente imagen, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Vemos aquí la letra A, la letra B y la latitud 0, corresponde entonces a la línea ecuatorial, llamada también equinoccial, 0, que corresponde al meridiano base, meridiano 0 o meridiano de Greenwich. Tenemos 23-27, 23-27, que corresponden a los trópicos, que eran la misma distancia de inclinación del eje terrestre. El de arriba es el trópico de Cáncer y el de abajo es el trópico de Capricornio. Luego tenemos la medida de 66-33, que corresponde al círculo polar. Y como es el del norte, sería el círculo polar ártico, mientras que en el sur la misma medida corresponde al círculo polar antártico. 23-27 más 66-33 nos daría el término o el número de 90, que es el máximo nivel o valor de la latitud, mientras que el máximo nivel de la longitud es 180 grados. Por otro lado, identificamos las zonas. El meridiano de Greenwich divide dos hemisferios. Para el lado izquierdo tenemos el hemisferio oeste, poniente y occidente. Y para el lado derecho tendríamos el este, levante u oriente. Pero si tomamos como base la línea ecuatorial, estaríamos contando hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba tendríamos la zona norte, boreal o septentrional, y para la parte de abajo tendríamos la zona sur, austral o meridional. Ahora sí podemos resolver la pregunta. 1. Entre las latitudes 23-27 de norte, que aquí está, y sur, se determina la zona térmica templada, y esto es falso, porque de 0 a 23-27 tendríamos la zona tropical cálida o tórrida. De 23-27 a 66-33, la zona templada. Y de 66-33 a 90 tendríamos la zona fría, polar o gélida o nival. Puedes redondear también las cifras. Por ejemplo, 23-27 a 30 grados y 66-33 a 60 para que podamos contar 0 a 30, 30 a 60 y 60 a 90. La coordenada de latitud 0 y de longitud 0 se hallan en el Golfo de Guinea. Cuando hablamos de la latitud 0, estaríamos refiriéndonos a la línea ecuatorial o línea equinoccial. Llamada línea equinoccial porque allí caen los rayos perpendicularmente para formar la estación de otoño y primavera, mientras que en los trópicos caen los rayos solares para formar la estación de verano e invierno. Y de longitud 0 nos referiríamos en este caso al meridiano de Greenwich. Y el cruce de estos dos se ubica justo en el Golfo de Guinea, en esta zona, que corresponde, como ya hemos visto en continentes, al continente africano. Los puntos A y B, por su posición, ¿dónde está A y B? Aquí está A y B. Por su posición presentan estaciones opuestas entre sí. Y esto sería falso, porque la estación varía cuando cruzan la línea ecuatorial. Y tanto A y B están en el mismo hemisferio ecuatorial, que es norte, boreal o septentrional. La distancia angular
entre el meridiano base, que viene a ser el 0, el meridiano de Greenwich, y el punto C. Busquemos el punto C, aquí está el punto C, está en la zona de Australia. Tienen un valor de longitud. Como sabemos nosotros, la distancia desde el meridiano Greenwich se considera longitud, pero la distancia desde el meridiano, desde la línea ecuatorial o paralelo 0, estaríamos hablando de la latitud. Por lo tanto, este es verdadero. Letra C. La isla de Pascua, que ya hemos aprendido por el tema de continentes, se encontraría en Oceanía, pero le pertenece a Chile por encontrarse en la zona de Polinesia, donde encontramos nosotros las islas dependientes de varios estados de América. Contiene una de las bellezas arqueológicas más importantes del mundo y presenta la siguiente coordenada: 27 grados 9 minutos 0 segundos de latitud sur y 109 grados 25 minutos 30 segundos de longitud oeste. Al elaborar una representación cartográfica, la proyección que muestra la imagen de la isla con una menor deformación se caracteriza por presentar los. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuál es la proyección. Son 3 las proyecciones. La proyección cilíndrica, la proyección cónica y la proyección azimutal. La proyección cilíndrica es dibujar un cilindro sobre el planeta, la cónica un cono, puede ser de una u otra manera como hemos puesto, es decir, de pie o contrario, y la azimutal es identificar una zona. Si queremos que cilíndrica coincida de 0 a 30 grados, utilizamos la cilíndrica normal de Mercator. Si queremos que la cónica coincida de 30 a 60 grados, utilizamos la de Lambert. Y si queremos que la azimutal coincida de 60 a 90, utilizamos la azimutal polar. ¿Cuáles son las características de la cilíndrica de Mercator? Los paralelos son líneas rectas que se van separando conforme se distancian del ecuador, mientras que los meridianos son líneas rectas equidistantes. En la cónica, los meridianos se unen en una zona polar y los paralelos son casi círculos, son curvas porque no llegan a cerrarse. Y en la polar vemos que solo se va a poder ver de forma clara el polo por donde está tomando la foto. Se van a unir a este polo los meridianos, pero los paralelos van a ser círculos grandes, en el cual el último círculo corresponde al otro polo, obviamente dividido en todo el espacio. Como sabemos, la isla de Pascua tiene una medida de 27 y no nos interesa tanto la longitud, solamente la latitud. Al estar en 27 estaría dentro del concepto de la proyección cilíndrica. ¿Y cuál es característica de la proyección cilíndrica? Paralelos como círculos concéntricos, este corresponde a azimutal polar. Mismos usos horarios que cruzan por el Perú, no, porque no estamos hablando tanto de la zona horaria, sino estaríamos hablando en este caso de la toma de la foto. Paralelos que aumentan de tamaño hacia los polos, estamos dándonos cuenta que eso correspondería si hablamos de círculos, a la parte polar, y si hablamos nosotros de la cónica, a un semicírculo que se agranda solamente para un lado, o un círculo que se agranda para un lado. Si dicen que aumentan de tamaño hacia los polos, como sabemos nosotros, en el caso de la cilíndrica aumenta la distancia y son líneas rectas, no aumentan el tamaño en sí. Meridiano como rectas que convergen en los polos, casi siempre se da esto en cónica y en azimutal, o semicírculos como líneas rectas equidistantes, y esto correspondería
a lo clásico de la cilíndrica de Mercator, letra B. Además, aclarar que en el caso de paralelos que aumentan hacia los polos, no solamente hablamos de la distancia entre los paralelos y no del paralelo en sí, sino que además la referencia para hablar de la distancia es el ecuador más no el polo. 3. Estaríamos hablando en este caso sobre el tema del diastrofismo. Como sabemos, en el caso del diastrofismo, es el movimiento que tiene la corteza, que se puede dar de dos formas, horizontal y vertical. Cuando hablamos del movimiento vertical, nos estaríamos refiriendo a la epirogénesis y horizontal a la orogénesis. El más estable es la epirogénesis y en el caso de la orogénesis tenemos dos tipos de movimiento, cuando chocan o cuando se separan las placas, es decir, convergencia o divergencia. La convergencia puede ser de subducción si las placas son una oceánica y una continental, o de abducción si las dos son continentales. Y en el caso de la divergencia es la separación que va a formar en el medio dorsales. Este diastrofismo es un tipo de modelamiento de fuerza interna, al igual como lo es el seísmo con las ondas primarias que están hacia el fondo de la astenosfera, secundarias que solo viven en medios sólidos, mientras que las primeras en sólido y líquido, y las más peligrosas son las terciarias que están sobre la superficie. Y el vulcanismo, que como nosotros sabemos existe vulcanismo intrusivo y extrusivo. Intrusivo cuando hablamos de las rocas ígneas y extrusivo cuando mencionamos todo lo que podamos ver, inclusive la lava y hasta el mismo volcán. En este caso nos hablan del vulcanismo intrusivo. Los lopolitos son cuerpos ígneos laminares con la concavidad hacia arriba, es decir, en forma de plato. Estos se formaron a partir de la solidificación del magma en el interior de la corteza terrestre. Tomando en cuenta el proceso descrito, se infiere que los lopolitos predominan en zonas de divergencia. Estamos hablando de vulcanismo, más no del movimiento de diastrofismo. Pero si lo relacionamos, cuando hablamos nosotros de la divergencia, estaríamos hablando de las dorsales, que las dorsales son extrusivas. Han sido moldeados por los agentes exógenos y sabemos que el vulcanismo es intrusivo en este caso y encima el proceso de vulcanismo general es endógeno y no exógeno. Son manifestaciones de vulcanismo intrusivo, ya lo hemos eliminado. Presentan el mismo origen de las dorsales, no porque las dorsales son por divergencia. Son ejemplos de cuerpos denominados plutones, y así se le llama a las rocas ígneas dentro del vulcanismo intrusivo. Letra E. 4. Ahora hablaremos un poco de los procesos externos o exógenos. Dentro de las fuerzas exógenas tendríamos la meteorización y la erosión. La meteorización es la división de una roca en su lugar, es decir, in situ. Si se fragmenta en grandes pedazos, sería meteorización mecánica o física. Y si se disuelve o pulveriza, sería química. Casi siempre el proceso mecánico termina en clastia y el químico en ción. Y la erosión es el movimiento, después de la meteorización por el desgaste, un agente que lo transporta, que puede ser el agua, el aire u otro agente, y la creación de un nuevo relieve, que se llama sedimentación. Así encontramos nosotros relieves por degradación o denudación, o relieves por agradación o depositación. 4. El impacto de las gotas de lluvia, es decir, proceso pluvial, sobre la corteza terrestre, generan el desprendimiento y el movimiento de las partículas del suelo. Este proceso erosivo en algunas laderas puede dar origen a, tenemos los abanicos fluviales. Desde que dice fluviales ya lo estaríamos descartando porque la lluvia tiene que ver con el proceso pluvial. Amplios valles, los valles pueden ser formados de origen glacial,
o fluvial. En este caso los longitudinales son de origen fluvial, así que no puede ser tampoco. La sedimentación de las morrenas son ocasionadas por origen glacial. Las colinas y crestas muy empinadas. Aquí nos estamos definiendo ni el proceso y además están hablando de desprendimiento, que vendría a ser en este caso desgaste. Y están refiriéndose a las famosas cárcavas, que son agujeros que se forman en la tierra producto del depósito del agua por lluvias. 5. Vamos a hablar un poco ahora sí del relieve. Y en este caso estamos haciendo referencia a los valles. Recordemos que los valles tienen diversos nombres de acuerdo a dónde se han formado. Si estamos en la costa, los valles suelen llamarse valles transversales, porque los ríos tienen un viaje corto de este a oeste. Los valles en la sierra y en la selva son producto de los ríos amazónicos, que tienen un viaje largo, llamado longitudinal. En la sierra, además, se les conoce como valles interandinos por su presencia en los Andes, y en la selva se les dice longitudinales, encontrando solamente los longitudinales en selva alta, porque en selva baja encontramos zonas de cultivo pero no valles. Un joven piurano ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y para poder realizar sus estudios decide mudarse al distrito de Pueblo Libre, en Lima, por lo que realiza un viaje a través de la carretera panamericana. Ya hemos hablado de las carreteras en nuestros temas, quizás todavía no en los primeros temas, pero sí ya lo conocemos. Y la carretera panamericana era una carretera longitudinal que nos llevaba por la costa, desde la zona de Santa Anita hacia el norte o de Santa Anita hacia el sur. De las siguientes alternativas, indique los valles que atravesaría el estudiante hasta llegar a su destino. ¿Cuáles eliminamos rápidamente? Caplina por encontrarse en Tacna, y él solamente llega hasta Lima, desde Piura. Eliminaríamos también el de Palpa por encontrarse en Ica, el de Camaná por encontrarse en Arequipa y el Ocumba en Tacna. Inmediatamente nos quedamos con la letra B: Jequetepeque en Lambayeque, Santa en Ancash y Chillón en Lima. 6. Se define como elementos del clima al conjunto de componentes que caracterizan el tiempo atmosférico, que ya sabemos la diferencia entre tiempo atmosférico y clima. El tiempo atmosférico cambia constantemente, mientras que el clima varía en un periodo no menor a 30 años, y que interactúan entre sí en las capas inferiores de la troposfera. La troposfera es la capa que está cercana a nosotros y que contiene el mayor número de oxígeno. Elija la alternativa que relacione cada elemento con la proposición correcta. Insolación, recuerden, tiene que ver con el tema de los rayos solares cuando tiene contacto con la Tierra, que algunos suelen llamarle radiación solar. Humedad, el contenido de agua en el aire, que casi siempre es más fuerte en las zonas bajas, porque recuerden que a mayor altitud, menor humedad. La precipitación es el contenido de las lluvias, que puede ser también líquido o sólido, y la presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire sobre la Tierra y también es igual que la humedad y la temperatura, inversamente proporcional a la altitud. Tenemos entonces letra A, cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. Letra B, permite predecir el comportamiento de los vientos. Su ausencia genera pérdidas económicas en la agricultura. Y su exposición excesiva genera deshidratación. En este caso es muy sencillo, tendríamos como respuesta nuestra letra B. ¿Por qué? Empezamos. 1 con D. ¿Por qué genera deshidratación? Porque es la energía solar en grandes cantidades. Al no presentarse en la porción de agua en mayores cantidades, obviamente genera deshidratación, como nosotros en verano cuando no tomamos agua. Tenemos 2A. Recuerden que la humedad es en sí la cantidad de vapor de agua en la atmósfera. Este vapor condensado se va a convertir posteriormente en nubes o nubosidad.
que va a generar posteriormente las precipitaciones. 3C. La sequía es lo opuesto a la precipitación. Cuando hay sequía no tenemos agua y si no tenemos agua no podemos sembrar. Y por último, 4B. La presión atmosférica, ser el peso del aire sobre la superficie, nos puede decir la fuerza y el comportamiento de los vientos. Letra B. 7. El Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático, donde los fenómenos atmosféricos se presentan con mayor frecuencia, afectando sobre todo a la población en situación de pobreza y extrema pobreza. Sobre lo señalado en el enunciado, infiera cuáles son los efectos en nuestro país. En este caso estaríamos hablando nosotros del problema del calentamiento global. Y el calentamiento global es una de las alteraciones modernas del cambio climático. El calentamiento global es la oposición al efecto invernadero o también el error del efecto invernadero. El efecto invernadero se genera de la siguiente forma. Existen gases de efecto invernadero que son gases contaminantes como metano, dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido nitroso, entre otros. Los rayos solares ingresan a la Tierra convirtiéndose en rayos ultravioleta y juntándose con los rayos infrarrojos. Estos rayos deben ser expulsados, pero algunos rayos solares deben quedarse. Quienes se encargan de impedir que algunos rayos solares se vayan son los gases de efecto invernadero. El calentamiento global es el aumento de los gases de efecto invernadero de forma antropogénica. Entonces, al haber más gases de efecto invernadero, los rayos solares ultravioletas e infrarrojos no se pueden retirar del planeta, generando una alza de la temperatura. Esto genera problemas como el deshielo de nevados, de masas de glaciares o zonas polares, el aumento del agua en el mar, la presencia de mayor número de lluvias por un lado y por otro lado las sequías, una serie de enfermedades y problemas económicos. En nuestro país, ¿qué es lo que generaría el cambio climático? Retroceso de glaciares en mayor incidencia en la Cordillera Blanca, y esto es correcto, debido a que lo más afectado es la parte congelada. 2. Ciudades como Huancayo y Arequipa enfrentarán bajos niveles de radiación. Y como sabemos, lo que vendría a ser las zonas de Lima, Arequipa, Piura y Huancayo estarían con mayor índice de radiación por la ubicación en cercanía con la línea ecuatorial y por la presencia de altos índices de gases de efecto invernadero por minería o por el tema del transporte. Por lo tanto, la 2 no es correcta. Incremento de precipitaciones, deslizamientos y huaicos por una zona, mientras que por otro lado vendrían las sequías. Y por lo tanto tendríamos más enfermedades tropicales. Nos quedamos entonces con la letra B, siendo la del enunciado número 2 el incorrecto. Ante la problemática de la escasez del recurso agua, el cambio climático, el calentamiento global, la contaminación ambiental, un especialista plantea que las reservas de agua dulce irán reduciéndose progresivamente, manteniéndose por su extensión reservas en el tema de hidrografía. Si bien nosotros nos centramos en ríos, nos dicen cómo se va almacenando la cantidad de agua que nosotros popularmente le decimos dulce, pero que se conoce como agua continental. Si bien solo un 3% del planeta es de agua dulce o continental y 97% es de agua salada o intercontinental, casi más del 69% lo encontramos en zonas polares y glaciares. Por eso es imprescindible empezar a cuidar estos recursos. La letra B. 9. Estaríamos hablando ahora de los biomas. Recordemos que nosotros hemos estudiado los biomas terrestres, que se marcan por el clima y la latitud. Primero identificamos las zonas térmicas, luego los biomas. Primero aparece el bosque tropical,
caracterizado por la presencia de árboles de más de 60 metros de altura, la diversidad de tamaños, a pesar que son grandes, también encontramos pequeños, la diversidad de colores, la diversidad de animales, especialmente de aves y monos. Deteriorado por el hombre en el tema de la deforestación y la tala indiscriminada, inclusive hasta por el tema de la roza y quema. Luego viene la sabana, una amplitud tropical sin muchos árboles, casi siempre en Sudamérica se caracteriza por palmeras y tiene los animales más grandes, deteriorado por incendios y el sobrepastoreo. Luego tenemos en 30 los desiertos, la mayoría de ellos, porque ya sabemos que hay desiertos en 40 como el Gobi. El desierto tiene una escasez de recursos de flora y fauna, pero no deja de tener animales y flora que destacan como el cactus o como los animales carroñeros, animales de insectos, y afectado por el tema de la basura y también por la desertificación aumentada en la zona por la población. Luego en las zonas templadas tendríamos la pradera, que es similar a la sabana pero en elevación en la zona templada y que es el sinónimo de campo y afectada por lo mismo que la sabana, sobre pastoreo e incendios forestales. Luego tenemos el bosque templado y taiga. El único bioma que solo está en el norte y no está en el sur es taiga porque significa bosque boreal, ambos caracterizados por la presencia forestal, en el caso del bosque templado, por árboles caducifolios y perennifolios, pierden sus hojas o no las pierden, más son los que pierden sus hojas, mientras que en el bosque tropical más que todo eran perennifolios y latifoliados, con hojas anchas. Y en el caso de la taiga destacan los bosques coníferos, que son perennifolios en forma de cono, con tronquito pequeño y además con hojas también encorvadas, como los pinos y los abetos. Y en la zona polar, tanto del sur como del norte, tenemos la tundra. Existe tundra continental, como Alaska, tundra polar, como obviamente los polos, y la tundra alpina en la zona alta de las montañas, caracterizada por la presencia de hielo y nieve, y afectado de forma indirecta por el hombre por el calentamiento global. Elija la alternativa que relacione cada bioma con la actividad antrópica que incide en su degradación. Tenemos sabana tropical, tundra polar, taiga templada y pradera templada. Uso de agroquímicos en las pampas argentinas, deforestación de abetos en la zona escandinava, que es Noruega, Suecia y Finlandia, sobrepastoreo en la región de Sahel, y por último, retroceso glaciar en el Himalaya. Entonces, por el tema del Himalaya y por las zonas congeladas, ya sabemos que es la parte alpina y es más sencillo relacionarlo. 2D. Otro que también es sencillo de relacionar es la zona escandinava, porque obviamente están hablando de abetos y estarían relacionándolo con taiga, por ser un perennifolio conífero. Nos quedaría sabana y pradera, que a veces puede generar obviamente confusión y podríamos relacionarlo por su ubicación. La zona de Jael está bordeando el desierto de Sahara y las pampas argentinas es la zona elevada o zona templada del lugar. Por lo tanto estaríamos relacionando pradera con pampas argentinas y sabana con Sahel. Entonces la respuesta sería la letra D. 10. La deforestación es la tala incontrolada en superficies boscosas. Deforestar es talar sin sembrar. Debido a diversas causas como la ampliación de tierras para la agricultura, como la agricultura migratoria, la ganadería en función del sobrepastoreo, así como el crecimiento de espacios urbanos, la urbanización de los lugares y la creación de ciudades. Esta problemática es mayor en el oriente peruano, es decir, la selva, por la inacción de los 3 niveles de gobierno: gobierno central, regional y local. Sobre esta situación se puede inferir que Loreto, Madre de Dios y San Martín experimentan mayor depredación, la actividad agropecuaria intensiva y extensiva es mayor en el oriente, las autoridades electas priorizan el uso y el ordenamiento territorial, es común a nivel mundial
por la ampliación de la globalización. En Ucayali y Pasco se incrementó la extracción incontrolada de bosques. Si bien nos hablan de varios problemas, no nos explican exactamente cuáles serían los problemas en cada parte del Perú en función de la deforestación. Solo nos priorizan que el mayor problema es en la selva, pero por la inacción de actividades. Entonces no podríamos decir que es por la actividad agropecuaria, no podríamos decir que es por priorizar el ordenamiento territorial, porque dice inacción, y menos por la globalización. Entonces nos quedarían los lugares: Loreto, Madre de Dios, San Martín, Ucayali y Pasco. Y Pasco no es una zona oriental por totalidad. Por lo tanto, nos quedaríamos con la zona de Loreto, Madre de Dios y San Martín, porque sabemos que la deforestación es mayor en la zona norte de la parte oriental. 11. El cérvido más grande de nuestro país vive en la zona suroriental, adaptado a un clima cálido y a superficie de mal drenaje por las intensas lluvias estacionales. Este herbívoro no forma manadas y es una especie característica de la ecorregión. Primero tendríamos que destacar cuál es el cérvido de los cuales nos están hablando, ¿no? Y la mayoría debe haber recordado inmediatamente uno de los ciervos más mencionados cuando hacemos ecorregiones. Pero antes de eso, vamos a explicar parte de las ecorregiones. En la costa, para la zona norte, tendríamos el bosque tropical del Pacífico, que se encuentra en la zona de Tumbes y parte de Piura, caracterizado por animales de la selva que han migrado por el paso por Cuya hacia ese lugar, caracterizado también por la presencia de la zona de manglares y por animales adaptados a este medio. Luego tenemos el bosque seco ecuatorial, que se extiende hasta la parte del Lambayeque, una zona donde se presencia el algarrobo, por eso viene el término de bosque seco, y el ceibo. De animales como la pava blanca, el oso de anteojos y el zorro de sechura. Luego tenemos el desierto del Pacífico, que casi siempre viene a ser la costa centro-sur, caracterizado por especies de aves carroñeras y además por ser la parte más habitada. Y la zona del mar tropical y el mar frío, mar tropical con menor presencia de fitoplancton, mayor presencia en el mar frío. Y en el caso del mar tropical estarían las ballenas jorobadas y en la zona fría el anchoveta y la ballena azul. Luego tenemos nosotros la sierra, van a destacar tres. La parte pegada hacia la zona occidental sería la serranía esteparia, que son los valles. Luego tenemos Puna y Altos Andes, que corresponde a la zona de mesetas y nevados, que en este caso vendrían a ser los auquénidos. El páramo, que es la zona de Cajamarca hacia Piura, en el paso por Cuya, donde vemos la subsistencia del tapir de altura y las orquídeas. Y en la selva tendríamos tres, como son la selva alta, selva alta, árboles, valles, selva baja, lugares de cultivo, y la separación de la sabana de palmeras, que vendría a ser entonces la zona de las palmeras, cerca a un pantano, donde nacían los animales como el toco o tucán gigante, el lobo de krill y el ciervo de los pantanos. Entonces aquí tenemos el famoso ciervo que hemos mencionado. ¿Qué más nos puede ayudar? Dice zona suroriental. Entonces está hacia la zona baja de la parte de la selva. Adaptado a un clima cálido, mal drenaje, estaríamos hablando de los pantanos por las intensas lluvias estacionales. Estacionales porque una sabana tiene una temporada cálida y una temporada fría, de más lluvias o menos lluvias. Y en este caso estaríamos hablando, por lógica, de la sabana de palmeras. 12. Con respecto a las áreas naturales protegidas, determine el valor de verdad de los siguientes enunciados. Recordar que las ANPs se dividen en dos grupos: áreas intangibles o de uso indirecto y áreas tangibles o de uso directo, donde se puede ingresar a utilizar los recursos. Tangibles son tres: Parque Nacional, Santuario Nacional y Santuario Histórico. Santuario histórico es famoso por que un lugar
base de la historia, se protege. Por ejemplo, las pampas de Ayacucho. Parques nacionales protege especies de flora y fauna en general, mientras que el santuario es una especie en particular. Tangible tenemos reserva nacional y los otros como cotos de caza, bosques de protección, reservas comunales, pero nosotros hacemos más incidencia en las reservas nacionales, que son los lugares por excelencia para ganadería y agricultura. Ahora, en San Fernando se protege una muestra del desierto costero y del mar frío de Ica, y esto sería verdadero. Como podemos ver en la reserva de San Fernando, vamos a encontrar nosotros la mayor extensión de la protección del mar frío. Pacaya Samiria es un área tangible protegida por su alta diversidad y sabemos que Pacaya Samiria es una reserva, por lo tanto sería tangible. El oso manglero, que está en Tumbes, habita un área de interés nacional y tangible, y en este caso es falso porque es un santuario nacional de los manglares y el santuario es tan intangible. El pueblo de Machiguenca vive al interior del Santuario Nacional de Megantoni, y eso es correcto porque justo cuando hicimos áreas naturales resaltamos lo más importante en relación a la reserva guardada por el Machiguenca. Sería la letra A. 13. Sobre la situación actual de la agricultura peruana por regiones naturales, identifique las alternativas correctas. Cuando hablamos de agricultura y de ganadería, tomamos el término de intensivo y extensivo. Intensivo para la zona que corresponde a la costa y selva alta, y extensivo para sierra y selva baja, dando a entender que no todo obviamente es intensivo o extensivo, pero en su mayoría sí. Lo intensivo se caracteriza por ser tecnificado, porque tiene más tecnología, porque es especializado, porque es mecanizado y genera mayor ingreso como divisas. Y el extensivo es tradicional. 1. La caña de azúcar, los mangos y la papa son productos de agricultura de secano. ¿Qué significaba secano? Producto de las lluvias, relacionado con lo extensivo. Y lo contrario era de regadío, relacionado con lo intensivo. En este caso, la primera parte nos hace alusión a azúcar, que es costa, mangos, que también es costa, y papa, que crece en la sierra. Y sabemos nosotros que 2 millones de hectáreas van a depender de las lluvias, como son la papa, el trigo, el maíz y la cebada, pero no exactamente caña de azúcar y mango, que es costa y sería intensivo. Por la escasez de agua en la costa es necesaria la construcción de obras hidráulicas, y esto es correcto. Casi siempre cuando estudiamos la agricultura de la costa, como es tecnificada e intensiva, requiere mayor tipo de obras como son canales de irrigación, reservorios, trasvases, entre otros. En los valles longitudinales, que vendrían a ser en este caso la selva alta, predomina la producción intensiva del café y el cacao, y sabemos nosotros que en selva alta es una agricultura de tipo intensiva, al igual que la parte de las terrazas fluviales, y destaca café, cacao, té, coca y tabaco. 4. En la selva baja predomina una producción intensiva y sabemos que es estacional y migratoria, pero no es intensiva, sino extensiva. Nos quedamos con la D. En función del transporte en el Perú, ya habíamos hablado, siempre mencionamos bastante el tema de las carreteras longitudinales, panamericana, sierra y selva o marginal, y transversal, que vendría a ser por el norte Manuel Mesones Muro, por el centro la carretera central y por el sur la interoceánica del sur, que es la única que empieza desde el oriente y termina en 3 puertos en la costa. Pero en este caso la pregunta hace alusión más que todo a los aeropuertos internacionales. Alfredo Rodríguez Bayón, Jorge Chávez, Velasco Astete y Francisco Secada. En este caso entonces tenemos el reconocimiento de 4 zonas: letra A, letra B, letra C y letra D. Según lo que ya sabemos de las ubicaciones de los departamentos, la letra A corresponde a Loreto, la letra B al Callao, porque no están colocándolo dentro de Lima. Recuerden, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima,
Ancash, Lima, Ica, Arequipa sería el otro. Y estaríamos encontrando al lado de Arequipa, Cusco. El más sencillo es el del Callao, que corresponde entonces a Jorge Chávez, letra B. Otro conocido también es el de Arequipa, Alfredo Rodríguez Bayón, letra D. El de Cusco, que iba a ser reemplazado por el Chinchero, es el Velasco Astete. Sí. Y el Francisco Secada, Loreto, que es el que menos conocemos. Sería entonces la letra E. 15. Con relación a la población peruana, este tema es el de demografía. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Los censos permiten planificar las políticas de gobierno. Como sabemos, los censos nos sirven no solamente para establecer cuáles son las tasas poblacionales, sino para que los gobiernos puedan tomar decisiones. Por lo tanto, es correcto. En el 2017 se realizó el primer censo del siglo XXI y sabemos que no porque tuvimos un censo en el 2007. El primero fue en el 2007. La región con mayor densidad poblacional es el Callao y esto es verdadero porque en este caso no estamos hablando de departamentos sino de regiones y el Callao conforma una de las 25 regiones administrativas. En nuestro país existe mayor población de mujeres y eso también es correcto, que no es mucha la distancia, pero es de 1 a un poquito más de 1%. Letra D. 16. Tiene que ver con el tema de la organización administrativa y política del Perú. En este caso, sobre el problema de Perú y Chile por la delimitación marítima. El fallo emitido por el Tribunal de la Haya en el año 2014, debido a la controversia marítima entre Perú y Chile, otorga soberanía en un triángulo extremo de 28.356 kilómetros cuadrados, sumando lo que nosotros conocemos como 50.000 kilómetros cuadrados que se le otorga al Perú. Sin embargo, esta área marítima es inaccesible para los peruanos que realizan la actividad económica denominada. Para eso deberíamos recordar cuáles son los tipos de pesca que se realizan en el Perú. Pesca artesanal y de mediana escala y la de mayor escala o industrial. Y como sabemos, esta profundidad es mayor para la zona industrial y los perjudicados serían los artesanos, especialmente los artesanos de Tacna. Y como última pregunta tiene que ver con lo trabajado de continentes. Yo les dije que casi siempre preguntan lo que es demografía y recursos, especialmente de los últimos continentes donde no se profundiza tanto el relieve, África, Europa y Oceanía. Registra la menor densidad poblacional del planeta. En este caso, por lógica, sabemos que corresponde a la parte de Oceanía. Porque Australia, siendo el lugar más poblado del continente de Oceanía, solo tiene 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Su tasa de crecimiento real es mayor que la de Asia. Real tiene que ver con la parte natural de mortalidad y natalidad y la de migraciones. Y tiene el mayor porcentaje de población migrante. Entonces es más sencillo aquí porque sabemos quienes reciben más turistas es Europa y las personas también suelen irse a vivir y a trabajar allá. Mientras que por el contrario África registraría una tasa mayor que la de Asia. Hay más población que la de Asia si hacemos la resta de inmigrantes y emigrantes porque se van bastante de África o también por la natalidad. Porque en Asia ya se está regulando un poco más este sistema. Nos quedamos con la letra B. Bueno, jóvenes, hemos concluido nuestras 19 semanas de clase. Les deseo muchos éxitos en el examen, que es el último, y que sigan teniendo también diversos éxitos en su carrera universitaria. Nos vemos.